Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El apóstol Juan escribió en su carta y en sus libros acerca de las profecías que anunciaban la llegada del Mesías. A decir verdad, los evangelistas todos tenían que presentar evidencias para decir que Jesús era el Cristo. No podemos presentar algo tan delicado como lo que era la posición del Mesías sin tener evidencias que demuestren con plena seguridad que aquel personaje a quien se está señalando como el Mesías en realidad cumpla con todas las profecías del Antiguo Testamento. En el caso de nuestro Señor Jesucristo se puede notar precisamente eso, cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en él. No obstante, y a pesar de todo eso, es increíble ver cómo una nación entera llegó a rechazar aquel de quien supuestamente habían esperado durante 4000 años. ¿Por qué digo supuestamente? Bueno, sencillo, porque la gran mayoría de esta gente no estuvo repasando las profecías como para poder saber cuál era la verdad en relación con la llegada del Mesías. Aquellos que en tiempos antiguos habían repasado estas profecías ya no quedaban, y ahora se había levantado una nueva generación. El Sanedrín no estaba compuesto de personas que debían de ser. No eran levitas los que estaban conduciendo el Sanedrín. No eran levitas los que estaban atendiendo todo el sistema. Algo había variado, habían cosas que no estaban bien. Por esa razón, el pueblo había sido desviado del conocimiento real de la verdad. En esta semana vamos a descubrir cuál fue la razón directa de la perdición completa de una nación y del rechazo de aquel personaje a quien debieron reconocer y que les iba a traer la gloria, puesto que las profecías del Antiguo Testamento decían que cuando ese Mesías llegara, entonces la nación sería glorificada, reconocida mundialmente, y todas las naciones se postrarían ante ella. Lamentablemente esto no ocurrió por el rechazo a ese gran personaje que tendría que haber llevado a la gloria a su nación. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para entender el trasfondo de este mensaje. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria lo encontramos en San Juan capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. San Juan 5:36. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras directas que llaman la atención de los oyentes como para que comprendan que Jesucristo estaba viniendo a cumplir una misión y que no estaba haciendo las cosas simplemente porque le nacía hacerlas. No, tampoco las hacía simple y llanamente porque él sabía que él era el Mesías. No, sino que él las hacía porque seguía al pie de la letra lo que enseñaba este santo libro del Antiguo Testamento que se llamaban las Santas Escrituras en relación con lo que Dios pedía que se tuviera que hacer de parte de todos aquellos que eran sus creyentes. Ahora, esto es interesante. Fíjate por qué. Todo aquel que se convertía a la verdad desde tiempos antiguos, ya desde los días de Moisés y los profetas, todo el que se convertía seguía las enseñanzas que había dejado Moisés y que habían dejado los seguidores de Dios a través del tiempo después de Moisés. Tal es así que entonces, al seguir exactamente los lineamientos de la palabra de Dios, estos se convertían en los mensajeros de Dios. Jesucristo no fue la excepción en esto.
Él también aprendió las Escrituras, siguió exactamente aquello que le tocaba para su tiempo. Y al seguir aquello que le tocaba para su tiempo, obviamente, así como siguieron los anteriores y fueron reconocidos como mensajeros de Dios y profetas, en el caso de Jesucristo tocaba para esa época el que ese mensajero fuese el Mesías. Y por eso Jesucristo llegó para ese tiempo, para que en Él se cumpliera aquello que estaba escrito de Él. ¿Comprendido? Tal es así que cuando Jesús presentaba las Escrituras, no las presentaba con esa atribución de decir, como soy el Hijo de Dios, entonces tengo que presentarlas así, yo tengo que ser asá, me tengo que comportar de esta manera. No, así no era, sino que Jesús fervientemente creía en las Escrituras y siguió paso a paso las enseñanzas de estas Escrituras. Y entonces, al seguir paso a paso cada una de estas enseñanzas, Él cumplió su deber para su tiempo, deber que lo convirtió en el Mesías. En otras palabras, Jesucristo se estaba viniendo a ganar ese puesto. Si Jesús no hubiera hecho la voluntad de su Padre, antes de eso no podría haber sido reconocido como el Mesías, todo hubiera sido un fracaso. Así que entonces Jesucristo tuvo que educarse por los principios de la palabra para guiarse por ella. San Juan capítulo 17, versículo 19, fíjate lo que dijo el Salvador. San Juan 17, 19. San Juan capítulo 17, versículo 19. Jesús declara, yo por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Es decir, aquellos que son seguidores de Cristo deben ser santificados también por la verdad como Él se santificó, porque Él mismo tuvo que seguir las Escrituras para llegar a ser lo que fue. Esto es increíble, ¿no? Que el Hijo de Dios haya venido para tener que hacer lo que cualquier otro ser humano tiene que hacer y de esa manera mostrar que Él era el Hijo de Dios. Todo esto era el plan de la salvación, estaba diseñado así. Así que Jesús se dejó guiar por las Escrituras y nada más, no se apartaba de ellas y por eso cuando chocaba con los dirigentes de su época, con aquellos que rechazaban el Evangelio, Jesús lo hacía defendiendo lo que había aprendido de las doctrinas y por eso decía, yo digo la verdad. Hay quien me ha enviado porque las Escrituras me lo dicen, la palabra de Dios lo dice. Y entonces Dios testificó acerca de Jesús. Y fue en ocasión de su bautismo cuando declaró, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia, él oíd. Y luego ya hemos visto que en otras ocasiones también Dios testificó para confirmar que las Escrituras habían declarado acerca de Jesús lo que de él decían. Hasta el día de hoy Dios sigue testificando por la verdad. Cuando vamos anunciando las profecías y estas profecías se cumplen, eso significa que Dios desde el cielo está hablando y diciendo, estos son aquellos a quienes yo llamé, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, estos son los verdaderos, los de la época para los que llamé para esta última etapa de la historia. Es decir, la voz de Dios se sigue escuchando, pero esta vez a través de la profecía. ¿Por qué? Porque a través de la profecía Dios ya se adelantó a decir las cosas y cuando se ve el cumplimiento, Dios está hablando. Ojalá se puedan entender esas cosas para saber dónde está la verdad, con quién tenemos que trabajar y dónde nos tenemos que unir para no desviarnos. Dios va a testificarlo, solo tienes que escudriñar las Escrituras. En el Evangelio de Juan nos dice la lección, se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que Él era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Además vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo habían predicho las Escrituras. Sin embargo, como escribió Juan, en el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por Él, el mundo no lo reconoció. Fíjate ahora esto interesante, ¿no? Las Escrituras decían que nacería un niño en Belén y que ese sería aquel a quien Dios había puesto para que sea el Señor de Israel.
De tal manera que las Escrituras presentaban a un ser humano llegando a la tierra. Había que estar atentos. Iba a llegar en la forma de un niño que iba a nacer en Belén. Iba a desarrollarse como cualquier ser humano en el proceso de su crecimiento y en el proceso de su formación. Así que no había que mirar si nacía en un palacio, si venía con alas y plumas de ganso. No, solo había que ver un personaje que cumpliera con las características que daban las profecías anunciando la llegada de ese Mesías. Era fácil. Pero como no leyeron las profecías, cuando llegó, esperaron a otro Mesías. Estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Jesús no fue reconocido por causa de las mezclas que tenían los dirigentes judíos y que así enseñaban. Ellos querían adaptar la verdad a su tiempo, en lugar de llevar a la gente a la realidad. Llegaron a relativizar el mensaje y por eso la verdad de la Escritura les pareció contradictoria. ¿Qué querían hacer los de la época de Jesús? Querían adaptarse a la vida de ese tiempo. Les parecía que lo que habían escrito los profetas y el mismo Moisés ya era anticuado. Entonces ellos no le daban tanta importancia a las profecías antiguas, sino que contrario a eso, ellos creían que sus dirigentes estaban más al día porque supuestamente sus dirigentes se codeaban con la gente de clase alta, con los reyes, con los príncipes, y como se codeaban con toda esa gente, entonces ellos sabían que ya había modernizado la humanidad y que por lo tanto no había que estar enseñando las cosas del pasado que eran ya anticuadas y pasadas de moda. De esa forma se adaptaron al ideal de estos personajes y relativizaron el mensaje y lo cambiaron. Dejaron de predicar la verdad y comenzaron a acomodarse a la vida del momento. Uno de los peores errores que tiene el ser humano es pensar que cuando va avanzando el tiempo y ellos van descubriendo cosas, van fabricando cosas más avanzadas, más cómodas para la humanidad, llegan a pensar que las enseñanzas del pasado ya no sirven y que son obsoletas, y que lo que ellos supuestamente están descubriendo es más moderno y que eso es lo que hay que seguir. Ese es el peor, esa ha sido la demostración más grande de la ignorancia de la mente humana. O sea, cuanto más el hombre piensa que las leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento, que la vida del Nuevo Testamento es una situación anticuada, tanto más ignorante sabes que es ese y en quien menos debes creer y a quien menos debes escuchar. ¿Por qué? Porque su mente está totalmente desviada de la realidad. Es un peligro, es una bomba de tiempo. Peor que los misiles que se están lanzando allá en el Medio Oriente. Así de sencillo, ¿no? Es increíble, pero es que el hombre demuestra su terrible ignorancia cuando el hombre declara que aquello que es la base de la enseñanza, aquello que es la base de la estructura humana, le llama anticuado. Aquello que ahora se dice modernidad es increíble, pero fue ya también practicado en tiempos de los imperios salvajes antiguos. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Roma, Grecia, y que algunos dicen que no han sido salvajes esos imperios que han sido muy avanzados. Es increíble cómo se llega a un punto donde ni siquiera se entiende la historia. Tan fácil que es, tan sencillita y transparente. Y sin embargo se dice que esos imperios fueron avanzados y que tuvieron muchas cosas mejores. Es una lástima, pero todos sabemos que esos imperios fueron salvajes, con prácticas de sacrificios humanos, con prácticas ocultistas, satánicas y diabólicas, comiéndose niños, tomándose su sangre, descuartizando mujeres, prostituyéndolas, prostituyéndose ellos mismos, practicando cosas que solamente destruían la humanidad. Ya eso le llaman civilizaciones avanzadas, así nos han contado, pero del dicho al hecho hay demasiado trecho. Es el cristianismo
el que ilustró, quitó el salvajismo del pasado y dio comienzo a un sistema educado, un sistema con una ética verdadera y muchas cosas positivas más. Pero en fin, así suceden las cosas y la gente de la época de Jesús, esos dirigentes de la época de Jesús que se mezclaron con las ideas teosóficas, con las ideas que venían de allá de la alquimia y de muchas otras cosas más que eran sumamente esotéricas, ocultistas, todo eso hizo que rechazaran a Jesucristo. Todas esas ideas vagas, sin sentido, sin base, que no tienen fundamento, que son huecas, áridas, secas, que solo traen desesperación, sufrimiento, que solo traen angustia, que solo traen deseos de ser grandes, de dominar a los demás, es decir, ser amargados toda la vida. Todo eso mezcló a los fariseos y saduceos con toda esa maldad hasta el punto en que no reconocieron a la bondad. La luz estaba brillando entre ellos, pero las tinieblas no la reconocieron. Así es como está escrito. Ellos querían adaptar la verdad a su tiempo. En lugar de llevar a la gente a la realidad, llegaron a relativizar el mensaje y por eso la verdad de la Escritura les pareció contradictoria. Los profetas antiguos habían escrito dando metáforas de la vida, porque era el sistema de enseñanza desde Moisés. Los maestros de Israel debían educarse en el entendimiento de estas enseñanzas y comunicarlas al pueblo, haciendo entender el porqué de las leyes a través de estas ilustraciones. Ya en el pasado Dios había dado metáforas, ilustraciones de la vida diaria de los personajes antiguos para ilustrar a la gente cómo era el sistema de vida, cómo se debía de preparar para poder ser una gran nación y un gran imperio. Los maestros de Israel se educaban especialmente para saber ilustrar a la gente con todas estas enseñanzas, de tal manera que los convirtieran en mentes prodigiosas. Si hasta el día de hoy la Biblia fuese el libro de estudio, el tema principal, tendríamos unas mentes prodigiosas en toda la tierra. A veces cuando un superdotado por ahí se eleva en la tierra, o alguien que tiene una mente bastante rápida, hábil e inteligente, dicen, oh, miren a tal persona, y lo endiosan. Ahí se nota la terrible ignorancia, ¿no? ¿Cómo van a endiosarlo, pues? Si todos pueden lograr lo mismo, todos los cerebros son iguales, todos los cerebros han sido creados para alcanzar el máximo potencial. Lo que falta es la herramienta. Y si a esos que les llaman genios, imagínate lo que sería alguien con la Biblia en la mano, un supergenio que todavía no ha nacido. Así de sencillo. Pero no quieren creer. Es sorprendente, a los suyos viene y los suyos no le reciben. Como la enseñanza de Dios es tan sencillita porque hizo seres humanos sencillos, entonces ellos quieren buscar algo más complejo y lo único que hacen es hundirse peor, pero se llaman genios. Cuanto más se llamen genios, lo empeoran el asunto, porque si ya eres un genio ya no quieres ser más. En cambio, cuando reconoces que no eres nada, quieres ser más, luchas por más y logras más. Y eso es lo que Jesús quería para su pueblo. Por eso sus enseñanzas eran sencillas. Basta conseguir las enseñanzas de la Biblia. Algunas personas dicen que cuando lees la Biblia, esas historias de Adán y Eva, Caín y Abel, Sed, Enos, no sé, Sansón, Dalila, ¿qué todo eso me va a dar sabiduría? ¿Te das cuenta cómo llegan a confundir las cosas? La sencillez que es la sabiduría, ahora es puesta frente a frente con el error que parece complejo, enredoso y que te hacen creer que cuanto más enredado estás es porque eres más inteligente. No es verdad, que no te engañen. Ojalá se pueda entender eso. Cuando Jesús llegó a la nación había sido ya desviada de esta enseñanza original y lamentablemente los sectarios fariseos y saduceos habían mezclado las ideas de filósofos y pensadores y creencias paganas. Por eso Jesús tuvo que reeducar utilizando de ilustraciones en las cuales enseñaban las doctrinas antiguas, comenzando por Moisés y los profetas. Tuvo que usar las parábolas. Y los salmos, Lucas 24:44.
Solo así la gente volvería al camino original, Jeremías 6:16, y atacó los errores de la realidad de sus días. El sistema mismo estaba corrompido y muchas cosas ya no eran como Dios las había establecido en el principio. Por ejemplo, el asunto de las riquezas ya no era la forma en que Dios enseñó con el ejemplo de Abraham, a quien tomaban mucho los de la época para decir que eran ricos como él. Por eso Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, es decir, seguidores de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, el problema es que ustedes quieren ser ricos como él, pero sin el conocimiento y comportamiento de él. Así buscan lo material sin la justicia correcta de vida. Algunos dicen que Jesús ataca la búsqueda de la riqueza y el dinero y que Jesús enseña a la pobreza. Es increíble, parecen haber leído otra Biblia, no la verdadera. Abraham era rico y Jesucristo dijo: Abraham se gozó viendo mi día, se alegró, y luego dijo: vuestro padre Abraham, y luego dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces Jesús estaba de acuerdo con Abraham, porque incluso dijo: cuando llegue el día de la gloria, Abraham, Jacob e Isaac estarán sentados en tronos, y allí será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no creyeron en la verdad. Así que no sé de dónde sacan ideas pasajeras y al vuelo cuando se entienden mal las Escrituras. Jesús nunca enseñó ese terreno. Jesús lo que mostró es la realidad de su época. Entiéndase, Jesús cuando llegó a su nación no habían Abrahames. Anás y Caifás no tenían ni un pelo de Abraham. Déjame decírtelo así, en esos términos. Es decir, no se parecían en nada. Así que estos grandes ricos de la época de Jesús fueron ricos deshonestos, ladrones, usurpadores. Le quitaron a los pobres, se aprovecharon de ellos. Antes ellos eran igual y se levantaron de la nada y se aprovecharon de los demás, y cuando ya eran ricos se creían superiores, porque siempre es así. Es increíble, pero en lugar de que aquellos que se levantan de la nada y que aprenden la riqueza, que deberían ser los más humildes, se convierten en los más abusivos. Ese tipo de gente era el que estaba en los días de Jesús. Entonces estos eran los que habían quitado las riquezas para alcanzar a la altura de los ricos honestos y quererlos combatir y quererse deshacer de ellos para quitarles el puesto, tomar en sus manos las riendas del gobierno, en este caso de la nación, y hacer que todos por debajo sean iguales en pobreza, pero ellos sean los únicos ricos en la nación. Ese era el tipo de ricos con los que Jesús se encontró en una nación donde ahora esa riqueza que llevaban la gran mayoría de ellos era la del rico Epulón en la parábola. Un abusivo rico que cuando veía a Lázaro, dice que veía que hasta los perros lamían sus llagas, no hacía nada por su hermano que era de su misma nación, que se decía ser un patriota de esa nación, pero que nunca hizo ningún bien. El otro sí era el patriota, el que estaba lamido por los perros, increíblemente, pero esa era la realidad de la época de Jesús. Por eso hay que ver las cosas como eran. Y por eso Jesús combatió a ese sistema de los que ahora se habían hecho ricos y se habían vuelto dictatoriales en el reino de Judá. ¿Comprendido? Muy bien. Entonces todo eso se había cambiado y ahora se tenía otra idea de lo que debía de ser la vida, y por eso rechazaron al que traía el sistema correcto de vida. Cuando Cristo dijo: he venido para traerles vida y vida en abundancia, no solo se estaba refiriendo a que vino a traer la inmortalidad, también vino a referirse a cómo era la manera de vivir. Yo les estoy trayendo la forma correcta de vida, decía Jesús, para que ustedes vivan abundantemente, para que siempre estén bien. Pero a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, porque los suyos no estaban estudiando los libros del Mesías que les había mandado para que se prepararan para su llegada. Ellos habían hecho su propia justicia, así les dijo Cristo en San Mateo 5:22. Habían dejado la justicia que se había enseñado a través de Moisés. Ya en tiempos de Moisés se había declarado la justicia de Dios a través de los mandamientos, derechos, leyes y estatutos. Pero estos se habían creado su propia justicia, que era injusticia. Y Cristo les dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en la educación que trae el Mesías acá a la tierra.
no entraréis en mi colegio, no entraréis en mi escuela, no os prepararéis para la universidad del cielo. No podréis. ¿Por qué? Porque vuestra justicia, vuestras reglas, vuestras leyes, vuestras invenciones de tradiciones no alcanzan a ser los sabios como para entender la gran maestría del Mesías que ha venido. No lo captaban. Eso fue lo que pasó. Sigue diciendo más acá. En su justicia ellos se enriquecían como gobernantes, pero el pueblo quedaba sumido en la pobreza igualitaria. ¿Ve? Por eso Jesús les dijo, busquen primero el reino de Dios, es decir, edúquense primero en las leyes del gobierno de Dios y en su administración justa, y todo lo demás os vendrá por añadidura como resultado. San Mateo 6:33. Así que lo malo no era que el hombre obtuviera ganancias honestas y se acordara de su hermano pobre, que es lo correcto, porque cuanto más honesta sea la ganancia, tanto más vas a querer que el pobre también trabaje, le vas a dar trabajo, vas a hacer que también crezca. No regales el pescado, enséñale a pescar. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que entonces esto sería distinto. La nación hubiera gozado de privilegios con el Mesías, pero no quisieron. Les parecía todo al revés. Así es cuando el hombre es orgulloso, cuando cree que no se equivoca. La Biblia solo es la única norma segura de enseñanza en toda la tierra. Pero eso es cuando tomas la Biblia, doblas tus rodillas y te humillas ante el Creador del universo. Ahora, cuando digo que te humillas ante el Creador del universo, hasta eso se entiende mal, ¿no? Tanto han dañado la mente humana que llegan a pensar que cuando se dice te humillas ante el Creador, rápido el diablo que siempre mora en el hombre termina diciendo, ¿de qué me voy a humillar yo? Porque eso tienen de malo las religiones, enseñarle a la gente a ser humilde, a humillarse y los vuelven arrastrados ahí para que todos se pasen sobre él. Es increíble cómo la ignorancia es tan atrevida, pero eso no te está diciendo. Humillarse, ¿sabes qué cosa significa? Abre tus oídos, abre tu mente y escucha lo que te están enseñando. Y saca tú mismo conclusiones de aquello que oyes de acuerdo con tu capacidad de razonamiento. Cuanto más razonamiento tienes, cuanto más inteligente eres, tanto menos rechazas la educación. Al contrario, comprendes que cuanto más sabio eres, tanto más te falta. Así que sabes poco y que necesitas más. Los que no creen así se vuelven necios porque no crecen más. Así que entonces necesitamos siempre estar atentos, abiertos a lo que se nos pueda enseñar. Posiblemente la enseñanza no llegue muchas veces como queremos. Algunas veces nos llega muy tierna, pero a veces nos llega bastante fuerte y llamativa, como para hacer despertar nuestra conciencia. Venga como venga, el sabio y el inteligente sabe que lo que importa es que venga. Así de sencillo. Ojalá se entienda. Lo malo eran las riquezas injustas por el abuso de poder y el deseo de dominar sobre los demás, esclavizándolos de manera perversa. San Lucas 12:21, Jesús advirtió sobre eso. Dijo que si los ricos hacían riquezas injustas en esta tierra, ¡ay de ellos! Porque dice el necio, alma, come, bebe, alégrate, porque de esta no hay otra. Esta es la vida que tenemos que seguir. Esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Así son los ricos necios, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Y no lo dice por insultar, sino porque es una ley de causa y efecto, de acción y reacción, que cuanto más necio, la riqueza no te va a hacer sabio. Sí, razona siempre en eso, por favor. La riqueza no ha hecho sabio a nadie. Todavía no ha nacido aquel a quien la riqueza lo haya hecho sabio. La riqueza no te hace sabio en nada. Lo que te hace sabio es el conocimiento, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es noble y lo que es vil. Eso es lo que te hace poderoso. Las riquezas solamente son un forrito.
que el diablo utiliza para querer dominar a los demás e imponerse por ellas sin un trasfondo real. Hueco. ¿Por qué? Nunca llegas a la satisfacción mental. No digo satisfacción de los sentimientos, porque eso puede llegar todos los días. A la satisfacción mental. De saber que inteligentemente hiciste las cosas y no simplemente imponiéndote, porque eso se acaba. En fin, ese es el mundo. Abraham era rico, David, Salomón, etc. ¿Acaso Jesús estaba en contra de ellos? Al contrario, él decía que él era el hijo de David. Así que, por favor, equilibremos las cosas. Así que debemos de tener cuidado. Dios nunca ha estado en contra de las riquezas. Dios está en contra del amor a las riquezas. ¿Cómo es eso? Preguntas. Bueno, sencillo. Primero leamos el texto, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Fíjate lo que dice allí. 1 de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, escucha ahora esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Interesante, la raíz de los males es el amor al dinero. ¿Cuándo tú tienes amor al dinero? Cuando al dinero lo pones de relieve. Te voy a ilustrar con una historia de la Biblia rápida para que captes cómo es esta diferencia. Abraham, tomemos a Abraham, al más rico de su época que era él. Nadie lo superó, así que lo vamos a tomar como ejemplo. Solo, esto es ilustración, para no desviarnos del asunto de la lección. Solo estoy poniendo esto como para que notes cómo se había cambiado la idea que Dios había enseñado sobre este punto. En este caso estoy tocando de las riquezas, pude tocar otro punto. ¿Y cómo es que esto se había distorsionado? Mira, Abraham trabajaba a conciencia, como decía el texto, con el sudor de su frente. Se esforzaba todos los días por hacer su labor, pero nunca estuvo en competencia con los demás. Tampoco quería superarlos a los demás. Tampoco tenía el deseo de esclavizar a los otros bajo sus pies para que lo respeten. Así no buscaba el respeto él. De manera que no se compraba gente con el dinero. A medida que él trabajaba y trabajaba, ni siquiera, por así decir, se ponía en competencia para ver si los estaba ganando a los otros. Sin embargo, de pronto se da cuenta de que él era un príncipe que superaba a todos en dinero. No le importaba. Él solo hacía lo que tenía que hacer. Cumplía con los deberes que mandaba Dios. Seguía los principios de Dios. Y Dios lo bendecía, lo engrandecía tal como le dijo, como le prometió. La promesa no era una promesa casual, no era simplemente una promesa porque Dios quería ponerse de parte de Abraham, caprichosa, llamémosle así, sino que era una ley de causa y efecto. Abraham, si andas delante de mí perfecto, es decir, si caminas en todo lo que yo te mando, a pesar de que eres un ser humano débil e imperfecto, pero buscas hacer mi voluntad, entonces te bendeciré, te multiplicaré y engrandeceré tu nombre. Es decir, si tú haces, el resultado será ese. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo otro te viene por añadidura. Así que Abraham vivió haciendo lo que tenía que hacer y Dios se encargó de que con eso que hacía se mostrara que el resultado lo hacía grande sin que él tuviese que buscar eso como un loco desesperado. ¿Te das cuenta? Por eso Abraham era una persona equilibrada. Mentalmente estaba en el 100% de sus capacidades. Pero cuando los hombres intentan buscar lo mismo que Abraham, pero no quieren seguir los principios que van a traer eso como resultado, entonces se vuelven dictatoriales, se vuelven enfermizos para el dinero, quieren dinero a toda costa y si es posible matan, roban, hurtan, destruyen, quitan puestos, hacen cualquier cosa. Esa es la gran diferencia.
¿Comprendes? Porque Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cómo te da el poder? Ni siquiera te vuelve un superhéroe al estilo mundo, sino simple y llanamente te hace hacer cosas que traen como resultado cosas poderosas. Por eso estudia, pues. Hay que mirar por eso el escrito. No se trata de decir, ay, que solo 10 utopía. No, que estás hablando leña para el fuego, no. En lugar de que hables sin pensar, piensa antes de hablar. ¿Y cómo se piensa antes de hablar? Cuando tengas buenos pensamientos. ¿Y cuándo los tengo? Cuando leas. Porque ¿de dónde te van a venir los pensamientos? Estamos hablando en relación a esto, en este caso. Abraham era rico, David, Salomón, etc. Jesús declaró que Abraham en la vida eterna se sentará en trono. Entonces no estaba en desacuerdo con la riqueza de Abraham, pero dijo de él, guardó mis mandamientos, estatutos y leyes. Génesis 26:5. Más claro que el agua, ¿y a dónde? Así en toda enseñanza ellos habían mezclado tradiciones inventadas con apariencia de lógica y verdad. Jesús con sus enseñanzas deshacía todo este sistema y los corruptos vieron que se derruían sus planes en los que se habían acostumbrado a aprovecharse y vivirse del pueblo. Por eso dijeron, hace muchas señales y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo, lugar santo, es decir, nuestro sistema de organización y por ende nuestra nación. Juan 11:48. A esta gente solo le importaba el poder. Y por eso dijeron, la gente está creyendo en él, todos se van tras él. Estos que eran tremendamente tremendos, no decían, oye, ¿te has dado cuenta? Toda la gente se va tras él. Y todos están dándose cuenta de que el hombre es sabio. ¿No será acaso este el Mesías? Mejor no nos metamos contra él. Hay que ir más bien y hay que hacerse aliados de él. Pero en lugar de eso, tanta fue su necedad que dijeron, el mundo se va tras él. Ahora van a venir los romanos, nos van a quitar nuestro templo, nuestro sistema de organización lo van a destrozar, porque este hombre está hablando cosas que ya no nos van a creer. Y entonces los romanos van a tomar el sistema de organización de nuestra nación y vamos a ser sus vasallos para siempre. Eso les preocupaba. Ni siquiera les interesó si Jesús estaba trayendo cosas que en realidad ellos muy bien podían entender por las leyes de Moisés. No les importó. El poder económico pudo más, el deseo de la fama, el dominio, algo por lo cual lucharon hasta el final de sus vidas, pero que nunca lo alcanzaron. Te voy recordando el asunto. Porque Dios humilla al altivo y engrandece al que es humilde. Parece que van a llegar a la cumbre, por buen tiempo parecen triunfar, les salen sus planes como quieren, y cuando la torre parece que se va a acabar, de pronto cae el Señor sobre la torre, derrumba todo y les confunde el lenguaje a toditos. Así será hasta el fin. Lo mismo va a ocurrir para ahora, idéntico, así se acabará la tierra. Es su última oportunidad, es la última etapa ya. Ya se ha dado varias oportunidades, esta es la última, no hay más, por gusto es. Puedes decir fanático, loco, no va a pasar, tenemos milenios acá en la tierra, todavía vamos a soportar. Cuando quedaba poco en los días de diluvio igualito era. Entonces decían, hey, tal loco fanático de Noé, esto no se va a acabar, pero ya ves, ahí se acabó. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana las cosas cambian. Todo tiene una ley de causa y efecto, y cuando los transgresores llegan al colmo, la rapidez del asunto se derrumba como dominó. Esta semana veremos otras maneras por las cuales Juan reveló a Jesús como el Mesías y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Bueno, que se necesita mucha educación. ¿Qué más podemos aprender? Pues, otra cosa no vamos a aprender. De milagros, no, los milagros no prueban nada. Domingo 17 de noviembre, señales, obras y prodigios. Las señales y los prodigios no eran en sí mismos, dice la lección, la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Muy bien, eso es la gran realidad. Los milagros de Jesús no probaban que Él era el Mesías, solamente acompañaban al acerto profético de que Él era el Mesías, confirmaban. Siempre fue así. Jesucristo dijo, y estas señales os acompañarán para confirmar la palabra que ustedes llevan.
Así que lo que pasaba con Jesús era lo que ya estaba escrito. Jesús no hizo milagros porque como era el Hijo de Dios venía a hacer milagros, no, sino porque estaba escrito en Isaías capítulo 35, versículo 4, las cosas que haría el Mesías. Así que esto confirmaba el hecho de que la profecía lo había declarado. Así que más importante que los milagros, no te olvides, es la profecía, la palabra de Dios. Lee Juan 5, 17, 20, 36 al 38, dice la lección. ¿Cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios el Padre, especialmente en el contexto de las señales? ¿Cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? ¿De qué maneras podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Solo la palabra de Dios suaviza el corazón. Jeremías 23, 29. Esto es interesante, ¿no? La dureza del corazón de estos hombres se hubiera ablandado si hubieran escuchado la palabra de Dios. Pero cuando se estaba dando la palabra de Dios no querían oírla. Sus corazones de piedra seguían con ellos. Por más de que hubieran dicho ellos queremos hacer lo que es correcto, sus corazones de piedra no les dejaban. Lo primero que tienes que hacer, querido hermano, es deja que tu corazón de piedra se rompa. Cuando el corazón es más duro, tiene una piedra más dura y hasta metal. Cuando es orgulloso, cuando cree que nadie le tiene que decir nada, que él ya lo sabe todo, que lo puede todo. Lo más inteligente que podemos hacer es no creernos los más sabios, sino ¿qué dice Jehová? ¿Quién es el más humilde? El que anda más pegado del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque no cree en sí mismo, solo cree en lo que Dios envía. Así era Jesús. Por eso dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Porque cuanto más Jesucristo leía las Escrituras, tanto menos confiaba en Él mismo, solo confiaba en su Padre. Él se daba cuenta que cargaba una humanidad caída. San Juan capítulo 5, versículo 19, fíjate lo que dijo Jesucristo, al mostrar que Él reconocía su condición. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Esto es maravilloso. Eso se llama humildad. No confío en mí, no hablo nada de mí, solo muestro lo que dice la Biblia. Dejo que Dios hable. El que me envió, que hable por mí. Yo no tengo nada que hablar. Él me glorifica a mí, Él testifica por mí, yo no testifico nada de mí mismo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que soy humano. En este mundo podría caer en pecado. Así de simple, pero no cayó nunca. ¿Por qué? Porque dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. No se dejó llevar por lo que él sentía, quería o deseaba. Se dejó llevar por lo que estaba escrito. Y les mostró a los demás que solo se estaba cumpliendo el escrito. Es decir, era un gran doctor en leyes, superior a esos doctores de la ley que eran los hipócritas. En fin, solo hay una manera de hacer lo que Jesús les dijo a los judíos y dirigentes de su tiempo. Esta es la respuesta de Cristo para todos los tiempos. El que quisiere hacer la voluntad de Dios, conocerá de mi doctrina si es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Interesante. Hasta el día de hoy podemos decir, los que quieran hacer la voluntad de Dios, en lugar de estar mirando, de estar buscando un defecto, un error, en lugar de querer inventar cualquier cosa, busque hacer la voluntad de Dios y se dará cuenta si las enseñanzas vienen de Dios o no. Así es. En todos los tiempos los mensajeros de Dios solo daban la palabra de Dios. Eran hombres imperfectos. El único perfecto fue Jesús. Y todos estos hombres daban el conocimiento de la verdad, y los que querían hacer la voluntad de Dios se daban cuenta si lo que decía era verdad o era mentira. Así. Los que estudian la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios, saben cuando alguien dice verdad o cuando alguien miente. No se necesita ser un gran experimentado de trayectoria teológica para darse cuenta. 1000 veces, cuando viene alguien que ni siquiera conoce de estas grandes carreras y hace sus preguntas o viene a mostrar un texto, con toda la humildad del mundo se le acepta porque derrite el corazón. A que venga un petulante que te quiera decir que lo sabe todo cuando la Biblia tumba todas sus ideas.
¿Sabes que el más humilde de la tierra es capaz de mover el brazo poderoso de Dios? Que ni todo el universo, de todos los seres que existen en todo el universo, podría jamás mover ese brazo. Es imposible. Toda la fuerza de todos los seres vivientes no moverían ni siquiera un solo vello del brazo de Cristo. Pero cuando el más humilde se acerca a Cristo, inmediatamente el Dios del universo mueve todas las palancas por él. Es increíble. Así es como funciona Dios. Hoy el testimonio es por medio no de milagros, sino de las profecías. Antes eran los milagros, ahora son las profecías. El que quiera saber, podemos decir, si estamos predicando verdad, primero debe buscar la voluntad de Dios, que es su palabra profética, para ver si lo que decimos se cumple o si hablamos de nosotros mismos. Bien, podemos decir las mismas palabras que Cristo. Juan 7:17. Desde nuestros colegios debería enseñarse la verdad presente. Como los judíos enseñaban acerca de los ritos y ceremonias y los cristianos los ritos y su cumplimiento, así nosotros debemos hablar de los ritos y la expiación del juicio y la segunda venida de Cristo. Es nuestra parte. Cada uno tiene su parte en su momento. Pero en lugar del Evangelio muchos se centran más en la persona de Jesús y si estaba en armonía con los dirigentes o les caía bien, más se estaban fijando en su persona. A ver, míralo, ¿es guapo? Ah, oye, ¿y es alto o de qué tamaño es? Ah, no es tan alto. ¿Y es gordo o es flaco? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Tiene plata? Ah, ¿y le sigue buena gente? Ah, ¿quién le sigue? ¿Los más ricos? ¿Esa gente más destacadita? Bueno, tiene seguidores, pero son pescadores. Ah, ¿y ese es el Mesías que dices que cumple las profecías? Sí, él es. Ah, no, pues, tienes que estudiar un poquito más. Cuando venga el Mesías, te voy a contar, se le van a postrar los grandes de este mundo. Va a ser un poderoso, que solamente su presencia te va a humillar. O sea, ¿de quién me estás hablando ahora? ¿Del pescador, del hijo de José? Por favor. Más se fijaban en su persona. Y cuando vieron que la gente le seguía, ahora le buscaban hasta el mínimo detalle de error. Como no le encontraban en su vida humana los detalles del error común del ser humano, empezaban a buscar los detalles del error en las leyes rabínicas en relación con la Biblia. Es que Satanás lo había programado todo. Satanás sabía que ningún ser humano había llegado a ser totalmente victorioso sin el poder de Cristo contra el mal. El único que pudo hacerlo solo fue Jesucristo. Mi brazo me salvó, dijo él, mi propia justicia. Vi y no había nadie quien me ayudara. Y al final dice, mi propia justicia me libró. Es decir, su propia enseñanza, ¿no? De tal forma que entonces, estos se fijaban en el mínimo y Satanás había inventado. Para los hombres ya sabemos, si en algún momento tropiezan o caen en lo humano, no eres el Mesías, dice el diablo. Pero si no cae en lo humano, ya tengo otra trampa. ¿Cuál? Caerá por las leyes, como Daniel. Interesante, ¿no? Así que lo hacían pasar a Jesús como un transgresor de las leyes, porque no obedecía las leyes que ellos habían inventado. Así que el arma era doble. Se las sabían todas, habían aprendido la maña de su padre y ahora sabían cómo poder enredar a cualquiera. Pero como Cristo no era un cualquiera, no se enredó con ellos, así de fácil. Pero en fin, las cosas van por su lugar. Pero en lugar del Evangelio muchos se centraban más en la persona de Jesús y si estaba en armonía con los dirigentes se les caía bien. Ellos juzgaban a Jesús sobre la base de los errores que les habían enseñado estos falsos profetas del Sanedrín y por eso le veían como rebelde a la autoridad. Ya no veían si traía la verdad, algo que fue para lo único que Jesús vino al mundo, ¿eh? No vino para otra cosa. Si alguien dice que vino para otra cosa, leamos lo que dice Juan 18:38. ¿Para qué vino Jesús? Hablan de todo, pero vamos a ver para qué vino, ¿ya? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, un poquito más atrás vamos a ir, al versículo 37, a ver si nos estamos pasando, ¿no? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey?
Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escúchame, para dar testimonio a la verdad. ¿Para qué dice que vino Cristo? Solo vino para eso, para dar testimonio a la verdad. Cuando Jesús vino solo tenía un trabajo, ¿cuál? Mostrar que las Escrituras eran la verdad. Nada más. Él vino solo a eso. No tiene otro trabajo Él en toda la historia, desde la creación del mundo, desde la existencia de cualquier ser que haya sido creado. Jesús solo tiene un trabajo. ¿Cuál? Testimonio de la verdad. Es el testigo fiel. Fácil. No hay mucho que darle a esto. Algo para lo cual Jesús vino, para lo único. Este es el máximo engaño de Satanás ahora. ¿Cuál? Los que no estudian las Escrituras para este tiempo no reconocerán la obra del Espíritu Santo. Por lo mismo que no conocen el Evangelio, no van a reconocer la verdad. Porque nunca por nunca escuché a una persona que decía así, es que yo soy muy justo y a mí las cosas no me van a venir así por así. Él se creía justo, ¿no? Porque de justo no tenía ni un cabello. Así que cuando escuches que alguna persona dice, es porque yo soy bien justo y correcto, a ese no le creas nada. Nunca le creas, pues ese es el peor. Nunca el justo dice soy justo. De Job se dice, varón justo, perfecto, temeroso, apartado del mal. Y sin embargo el que dice en Job 9:20, si yo me dijere justo, esto me haría impío. Así que tengamos cuidado con los justos. ¿Tú sabes a quién se le llamaba justos? A los saduceos. La palabra saduceo significa justo. La palabra fariseo significa santo. Así que ya sabes a lo que se refiere. Muy bien. Buscarán lo personal y verán más si quienes llevan la verdad están adaptados a sus ideales de ellos antes que a la verdad. Casi siempre la gente es así. Cuando alguien está predicando, la verdad le comienzan a buscar hasta el mínimo, pero ellos también dicen que predican la verdad, dicen, pero cuando tú les buscas lo mínimo, ¿sabes qué es lo primero que te dicen? Momentito, ¿qué cosa? No, más bien no te metas conmigo, ya sabes, si no, te disciplino de la iglesia, ya, por eso. Pero pastor, usted también que por acá, no, ya te estás metiendo, miren, se está metiendo con el Papa, este es un rebelde, está contra la autoridad de la iglesia, y te barren, pero cuando es al revés, ahí sí, te despelinchan y no pasa nada. Y yo, no, es que si está llevando un mensaje, este tipo pues debe de estar a la altura de ese mensaje en todo. Y tú les dices a ellos, ¿y quién lo dice? Y te miran, ¿tú también eres un seguidor? Estos no razonan nada. Es increíble cómo es esta gente, porque cuando tú los mides con la propia vara que ellos ponen, ni siquiera llegan al primer centímetro de su vara. Son la peor clase, son la miseria de la humanidad, son lo que no sirve, lo siento. Pero esos son los primeros que tratan de buscar cualquier cosa. ¿Quién todavía son los que te persiguen? ¿Quiénes son los que te buscan para querer desprestigiar? ¿Son los más puros y los más santos? No, son los que más vergüenza dan. Así de sencillo. Y hay quienes dicen, ¿por qué hablas así tan duro? Porque suave tampoco no lo entiendes. Es que las cosas se tienen que decir como sucedieron. Así pasó con Jesús. Rechazaron al Cristo de la gloria los más necios, y como tenían los cargos más altos, los más necios que ellos les creyeron más. Es increíble. Así ha sido. No estoy diciendo nada que no ha sido, estoy contando la historia. Si eso se parece a la realidad, debe ser mera coincidencia. Pero así pasan las cosas, pues. Buscarán lo personal, verán más quienes llevan la verdad, que están adaptados a sus ideales antes que a la verdad. Ellos buscarán que estén de acuerdo con sus intereses, y si no, los rechazarán. Así, haciendo eso, ¿sabes qué maravilla se van a encontrar? Escucha, así encontrarán al anticristo que coincide con sus ideas y seguirán a líderes equivocados y vestidos como ángeles de luz. Como esto ha sido enseñado, como las nuevas doctrinas anulando las profecías y la ley, por esto se habrán desviado atrevidamente, entonces será rechazada la verdad. Esto es increíble. En todos los tiempos, aquellos que se han opuesto a la verdad han terminado aceptando lo que el diablo les dice.
y sin embargo han creído que estaban en lo correcto. Cristo dijo claramente, ¿no? Llegará la hora en que cualquiera que os mate pensará que está haciéndole servicio a su Dios. Es increíble, ¿no? Bueno, las cosas siempre pasan así. Muchos hacen reglas para las iglesias y ponen así restricciones a la proclamación de la verdad. Ahora ya no buscan la verdad, sino más bien que el que la trae cumple esas condiciones inventadas por ellos. O sea, te ponen reglas en las iglesias que te vuelven diablo y entonces cuando tú estás predicando te dicen, no estás cumpliendo con las reglas de la iglesia, por eso no te podemos dejar entrar a predicar. Es decir, en otras palabras te están diciendo, como no eres diablo, no te dejamos entrar a predicar. Eso pasaba con Jesús. A Jesús le decían, mira, te dejaríamos nosotros que prediques y enseñes libremente. Lo que pasa contigo es que eres un divisionista, porque tú no cumples con las formas de la iglesia, no vas de acuerdo con el sistema del templo. Entonces, por eso no te dejamos predicar. Pero resulta que el sistema del templo que ahora existía, por las tradiciones y las reglas que ellos habían hecho en sus manuales, entonces el templo ya no estaba con la presencia divina, sino con la presencia de las tinieblas. Y lo que le estaban diciendo a Jesús, en otras palabras, es, vuélvete diablo y te aceptaremos acá entre nosotros. Increíble, esto es sorprendente. Jesús jamás iba a aceptar eso porque dijo, viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Ellos pues entendían bien lo que Jesús decía, pero no coincidía con lo que ellos querían. En fin, muchos hacen reglas para las iglesias. Ahora ya no buscan la verdad, sino más bien que el que las trae cumpla con las condiciones inventadas por ellos y recién lo aceptan. Pero al hacer esto para ser aceptada la verdad, esta se ha mezclado con el veneno que hará que quienes practiquen esto se vuelvan desequilibrados mentales y rechacen la verdad. Por eso Jesús no aceptó someterse a las reglas impuestas por los dirigentes en nada, porque vino a salvar y no a destruir. Más claro que el agua. Si Jesús se hubiera mezclado con esas ideas, ya no hubiera venido a salvar, hubiera destruido a la humanidad. Lunes 18 de noviembre, la autoridad de las Escrituras. Jesús sabía que los milagros no tenían el poder para testificar de que Él era el Cristo. Ya desde la primera tentación, cuando Satanás le pidió a Jesús hacer un milagro para probar que Él era el Cristo, y donde Jesús en lugar del milagro presentó la autoridad de las Escrituras, dejó en claro que si creíamos en Él debía ser por medio del testimonio de la Escritura. Así que entonces creemos en Jesús solo porque las profecías testifican de Él. Él dijo, ellas dan testimonio de mí. Los que quieren creer en un Jesús que no está basado en la Biblia, solo porque ellos quieren enamorarse de ese Jesús, se están enamorando de un diablo, no de Jesús. ¿Sí? Hay que decir las cosas como son, porque hay muchos que enamórate de Jesús. ¿Cómo te vas a enamorar de Jesús si no lo conoces? Eso no tiene sentido. Tienes que estudiar de Él. Sus enseñanzas te enamoran. Capta, entiende eso. Son sus enseñanzas las que engendran amor. Y ese amor engendra ahora amor por Él. Así de sencillo. Dios pone el amor en ti y el amor recién florece hacia Él. Pero hay muchos que quieren engendrar su propio amor para amar a Jesús. Se enamoran de un Jesús que se imaginan ser Jesús, pero que no es más que el mismo diablo. Y por eso la gran prueba viene cuando el anticristo se levante en la tierra y veas que el anticristo salga con su mensaje. A mí no me importan las escrituras, me importa el amor. Está bien, la Biblia nadie dice que no, pero el amor va por encima de todo. Y los que aman a ese Jesús se van a ir con el anticristo con plena seguridad. Prepárate porque cuando el anticristo aparezca, lo hará como un ángel de luz. Algunos piensan que el Antiguo Testamento no enseña lo mismo que el Nuevo. Y hasta hacen pensar que el Antiguo Testamento presenta un Dios más justiciero y carnicero y el Nuevo uno más amorable y bondadoso.
Lo cierto es que la Biblia presenta la misma verdad en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Jesús aclara que el Antiguo Testamento testifica de él, Juan 5:39, y que los salmos y profetas y ley hablan de él, Lucas 24:44. Él dijo, el mismo Padre os ama, Juan 16:27, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Yo no sé de qué Dios justiciero hablan. En el Antiguo Testamento, el Dios que envía a su Hijo para el Nuevo Testamento es el que del cual Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No sé, parece que se han olvidado ese texto. Ya vimos el caso de la riqueza, por ejemplo, que Jesús reclamó y la que en diversas ocasiones presentó con parábolas, ¿no? Con eso se demostró el cambio que ellos habían hecho. Por ejemplo, el caso del rico Epulón, quien abusivamente se hizo rico, despreciaba a los pobres de donde él alguna vez fue. Este tipo de ricos eran dictatoriales. Muy bien, ya hemos hablado acerca de todos ellos. Vamos avanzando un poco más. Y continuamos acá. Así las profecías del pasado anunciaban con claridad quién sería el Mesías. ¿Y qué características tendría? ¿Dónde nacería? ¿Qué obras haría? Las figuras y símbolos declaraban las verdades en relación a su obra, Juan 5:46. Él era la Pascua, su mensaje era el pan sin levadura, él era la primicia de la resurrección y el derramamiento del Espíritu sería el Pentecostés. Daniel anuncia el tiempo de la llegada del Mesías y en días de qué imperio aparecería, es decir, de Roma. ¿Cómo se enfrentaría a los dirigentes de su pueblo? ¿Cuál sería su mensaje para su tiempo? Los salmos declaraban su crucifixión, Salmo 22, Isaías su resurrección, Isaías 53, 9 al 11, y su glorioso triunfo sobre el mal. Esto daba testimonio de él. ¿Qué debería decirnos esto acerca del papel crucial que toda la Escritura debe tener también para nuestra fe? Así como de Cristo testifican las Escrituras, de nuestra fe tienen que testificar las Escrituras. Porque al mundo no le vamos a decir, mira, yo tengo la verdad, soy de la iglesia verdadera porque doy de comer al pobre, visto al desnudo, hago tantas cositas parecidas a esas. El de la otra religión te va a decir, yo hago lo mismo. Y el de la otra, yo también lo mismo. Y sin embargo, la tuya es la falsa. No, la tuya es la falsa. No, es que tú lo haces solo por tus intereses. Y tú lo haces por egoísta. Y tú lo haces... En fin, eso no testifica nada. Esos son los resultados de la verdad. Cuando tú tienes la verdad en el corazón, eso se ve en tu vida. Pero muchas veces Satanás puede imitar esas acciones sin tener la verdad y engañarte con eso. Y las imita solo cuando conviene, ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso no testifica nada. Al final, cuando Cristo dice a un grupo de personas, porque tuve hambre, me diste de comer, está hablando del resultado para los que ya van a ser salvos. Pero no está hablando de lo que los hizo así, porque lo que los hace así es la verdad de Dios, la transformación por el lenguaje divino, sea por las Escrituras o por el testimonio de la naturaleza. ¿Me sigue, por favor? Hay que entender, por eso cuando se lee, el que lee, entienda, dijo Cristo. No dijo, el que lee, qué bonito que lee. No, entienda. ¿Cómo se entiende? Cuando la misma Escritura te lo explica. Tampoco no va a salir de tu cabeza, porque ni que fueras Dios para entenderlo. Así que para entender, la misma Biblia te da la comprensión, por eso hay que leer. Muy bien, asimismo para el remanente del pueblo de Dios hay profecías que testifican de él. Por medio de las figuras y símbolos se declara que el pueblo de Dios sería llamado a conformarse cuando se cumplieran las fiestas de las trompetas en 1843, anunciando la segunda venida de Cristo, Joel 2:1, con la proclamación del primer ángel y segundo y la expiación con la llegada de la hora del juicio para 1844 y la preparación para la fiesta de las cabañas el día que Cristo venga y sean llevados al cielo los fieles por 1000 años. Ese es el testimonio de las Escrituras. Según estas profecías, los verdaderos hijos de Dios anunciarían el mensaje final que denuncia a la bestia y su imagen y su marca, llamando al mundo a obedecer la ley para salvarse porque el juicio llegó y a guardar el sábado para tener el sello de Dios. Según la profecía de Daniel nace la iglesia adventista y según el Apocalipsis este es su mensaje al mundo. Si los que estudian, los que han nacido como adventistas ahora tienen que leer el Apocalipsis porque eso es lo que le tienen que enseñar al mundo, ¿no? Antes que Satanás venga con la operación del error y te diga, no tienes que enseñar las profecías, tú vas a ir a predicar algo más bonito que le guste a la gente, el hogar, la familia, el matrimonio y tanta cosa más que lo embelezca y le sacas plata con eso. Así te vas a hacer rico. Antes de que el diablo se te meta y hagas eso, se te dice acá, el Apocalipsis es lo que le vas a predicar al mundo. Porque para eso se dio ese libro, para que la iglesia adventista lleve el amor de Cristo al mundo.
Qué bonito, ¿no? El Apocalipsis, más amor que ese no hay. Más aún dice acá, los testimonios del espíritu de profecía declaran que los laicos terminarán la obra cuando denuncien a la bestia, su imagen y su marca. Y cualquiera diría, ¿y por qué denunciar a la bestia, su imagen y su marca es un mensaje de amor? Porque al denunciar a la bestia, su imagen y su marca, liberas al mundo de estos poderes que lo quieren destruir, aniquilar. Eso se llama amor. No hay más amor que el decirle al mundo quiénes son los malos para que no te acerques a ellos, seas liberado de ellos, porque el gran libertador, Cristo Jesús, libera con ese mensaje a todos los que quieren ser libertados de veras. Palabras de vida del Gran Maestro, página 322. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. Hablemos de estos dos puntos mencionados acá. El remanente enseña que la gente tiene que obedecer la ley para salvarse, y el remanente enseña que hay que denunciar a los poderes corruptos de este mundo contra la ley de Dios. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios que es santa, justa y buena. Así que, más claro que el agua, no queda. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¿Está? Más claro que el agua tampoco no puede haber. El peligro es que ahora los dirigentes repitan la historia inevitable, Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué? Debido a que la falta de conocimiento lleva al deseo del poder y dominio, la única prueba que se tendrá que mostrar es cómo Jesús, ¿qué? Las Escrituras dan testimonio de mí. Juan 5:39. La única prueba es que los verdaderos llevan el escrito está. Los falsos no tienen cómo probar la verdad. El falso solo te va a decir, pero ¿cómo vas a hablar así? ¿Pero por qué vas a hablar así? Pero es que no podemos hablar así, nadie nos va a querer, todos nos van a odiar, no van a ser nuestros amigos, nadie nos va a mirar bien. El impío siempre teme y le viene lo que teme. Pero para los fieles no, los fieles están llenos de amor y por eso llevan amor al mundo, la palabra de Dios, nada más, nada menos. Martes 19 de noviembre, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. ¿Qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Y aquí se pone una serie de textos que nos ayudan a comprobar cómo es que la obra de Jesucristo estaba testificada por las profecías antiguas. Cópiate los textos porque ahora no vamos a leerlos toditos, así que léelos en casa para que puedas ver y confirmar cómo en Jesús se cumplió lo que estaba predicho acerca de él. Y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús que hoy son la Escritura. Juan 2:22, ¿no? Creyeron en Jesús porque es la misma palabra, ¿no? Así que no separemos a la palabra de Dios, porque a veces hay la mala costumbre de separarlo a Jesús de su palabra. Dice, creyeron en Jesús, pero también creyeron en su palabra. No, creer en Jesús es creer pues en lo que Él está diciendo y haciendo, por favor. Cuando tú le quieres creer a una persona, ¿qué le crees? Lo miras nada más y dices, ay, ¿te creo todo? No, pues. Cuando tú tienes que creerle a alguien es porque algo tiene que decirte y entonces le crees. Creer es a algo que dice, ¿correcto? No a algo que ves. Porque puedes ver cualquier cosa y así el diablo ganaría a todos. Así que ten cuidado cuando dices creer. Miércoles 20 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Más profecías. Jesús dijo a los líderes religiosos, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Qué increíble afirmación acerca de sí mismo. Es decir, vayan a estudiar las Escrituras y verán que las Escrituras testifican de mí. ¿Qué iban a testificar de Jesús? Porque de hecho no iban a testificar de Jesús lo que ellos estaban imaginando, ¿eh? No. Cuando iban a las Escrituras, solo iban a ver que las Escrituras decían lo que Jesús estaba diciendo. Pero es que tú solo estás repitiendo lo que dice acá. ¿Ves? Entonces soy el enviado. Nada más por eso. ¿Por qué? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan 3:34. Eso era todo lo que se tenía que ver. ¿Qué importaba si Jesús era alto, bajo, chato, negro, blanco? ¿Qué interesaba?
interesaba solo una cosa, que cuando tú ibas a la Biblia, lo que él estaba diciendo es lo que la Biblia estaba diciendo. Esa era toda la prueba que estaba en su favor si querían aceptarlo. Porque todo lo demás lo cumpliría él de acuerdo como estaba escrito de él en las Escrituras. Eso era lo suyo. Así como cada quien tiene lo suyo, así era lo suyo. Lo demás era su salvación de ellos. Y lo que iban a aceptar de él era lo que iba a hacer para que todo eso que leían fuese en favor de ellos, su sacrificio en la cruz. Algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué revela cada uno de los siguientes pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica? Y ahí tienes más textos bíblicos que los puedes copiar, porque son otra vez más textos que confirman que el Antiguo Testamento declaraba cómo sería el Mesías cuando llegara. De tal forma que esto debió ser suficiente para que ellos creyesen en Jesús. ¿Cuán firmemente arraigado estás en lo que... Un poquito más abajo... Al revés, ahí está, en lo que crees. Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús como el Mesías, ¿qué respuestas darías y a dónde estarías dispuesto a ir en defensa de tu fe? Para hoy, mostrando las profecías del tercer ángel, se demuestra el hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Obvio. ¿Por qué? Porque ahora el tercer ángel nos muestra qué cosa está haciendo Jesús en el momento actual. Así que las profecías que testifican de él para ahora deben ser estudiadas para que testifiquemos del Cristo de hoy. Porque hay algunos que quieren demostrar con las profecías antiguas quién era el Cristo. Muy bien, acabamos de verlas y leerlas, pero ahora lo que se requiere es probar al Cristo que está ahora actuando. ¿Qué está haciendo Jesús? Está en el santuario. Está llevando a cabo el juicio, está cumpliendo la segunda parte del Evangelio con las trompetas, la expiación y la preparación para los tabernáculos. Así que cuando presentemos esas profecías estamos presentando al Cristo actual, el de este momento. Por favor, entiéndase eso. Si Jesús hubiera presentado al Cristo de los tiempos de Josué, de los tiempos de Moisés, de los tiempos de Abraham, por favor. No, él presentaba el testimonio que ellos habían dado para el Cristo que vendría en los días en que él vino. Y ahora nosotros tenemos que presentar a todos estos personajes presentando al Cristo de hoy, de este tiempo, del de ahora. Eso tenemos que entender. Ojalá se pueda captar. Para hoy, mostrando las profecías del tercer ángel, se demuestra el hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Así como los discípulos presentaron las profecías sobre su primera venida, hoy nosotros debemos presentar las profecías de su segunda venida. No debemos tocar el sonido equivocado. Si presentamos las profecías del pasado, ahora no darán la convicción que se necesita. Debemos presentar lo que tiene que ver con el presente. Esto es obedecer a Jesús y exaltarlo ahora. Mensajes Selectos, tomo 3, página 446. Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel, porque ella es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que podamos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Cómo le vamos a dar un sonido certero a la trompeta? Ya, leyendo Daniel, pues, ¿no? La profecía cumplida por la misión del Bautista delinea la tarea que nos incumbe. Preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Verso 3, así como Juan preparó el camino para la primera venida del Salvador, debemos nosotros preparar el camino para su segunda venida. Nuestras imprentas, dice la mensajera del Señor, deben rehabilitar las pisoteadas exigencias de la ley de Dios. Por su testimonio, el sábado del cuarto mandamiento debe ser presentado como un testimonio, como constante recuerdo de Dios. Nunca os olvidéis que estas instituciones deben cooperar con el ministerio de los enviados celestiales, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Apocalipsis 14, 6, 7. También es de nuestras casas editoriales, de donde ha de salir la terrible denuncia: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Verso 8. También son representadas por el tercer ángel, que lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Ves lo que dice el espíritu de profecía? Cuando se presente eso, se está presentando a Jesús.
Cuando no se presenta eso y se presentan otros mensajes, por más embelecedores y llorones que sean, nada de eso testifica de Jesús, lo insulta. Así de sencillo. Aunque al mundo que está loco le parezca que esos mensajes son lindos porque le hablan acerca de cuestiones de su vida personal, son puras mentiras inventadas por el príncipe de las tinieblas. La luz verdadera solo viene de las profecías que testifican de Jesús. Es a Él a quien tenemos que exaltar y las profecías lo exaltan a Él y solo a Él y a nadie más que a Él. Pero cualquier otro que predica otra cosa es un falso Cristo. Así diga que exalta a Cristo, miente, se está exaltando a sí mismo porque no es lo que Cristo mandó a predicar. Jueves 21 de noviembre, desde abajo, en nuestro estudio del Evangelio de Juan hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Lee Juan 8:12 al 30. ¿Cuál es la pelea entre Jesús y estos líderes religiosos falsos? ¿Qué textos explican mejor por qué muchos lo rechazaron? Jesús dice que no lo conocen a Él ni al Padre. Deberían haber conocido a ambos, pero se engañaban a sí mismos. Estaban atrapados en sus propias tradiciones y filosofías que lo rechazaron aún teniéndolo delante y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús que revelaban al Padre. En segundo lugar, Jesús les dice, ustedes son de abajo de la iglesia profunda o sinagoga de Satanás, Juan 8:23. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, es decir, que pertenecían a una institución de iglesia cumpliendo sus formas organizacionales, pero dejando de lado las profecías y mandamientos de Dios, entonces eran pura apariencia de piedad. Segunda de Timoteo 3:5. Isaías 39 al 11. Al dejar la ley y los profetas se acercaban solo de labios a Dios, pero no con un corazón regenerado por la ley y profetas, ya que dejaron los mandamientos de Dios y siguieron tradiciones hechas por ellos con doctrinas inventadas por ellos. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. A pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús, porque fueron a oírlo a pesar de las amenazas de ser expulsados de la iglesia. Sí iban a verlo y oírlo. Estos eran libres y no se dejaron esclavizar por estos corrompidos pecadores llenos de robo, adulterio, mentira y calumnia y difamación y asesinato. ¿Qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? ¿Cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Más claro que el agua, ¿no? Ya sabemos cómo ser. Viernes 22 de noviembre, para estudiar y meditar. ¿Cuál tesoro de oro la verdad había sido confiada al pueblo hebreo? El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. El valor espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de nadie. Por su propia conducta ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio, el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer, rehusaron aceptar el testimonio en las Escrituras del Antiguo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Elena de White, Palabras de vida del Gran Maestro, página 79. Sorprendente. El ser humano sigue siendo igual y no ha cambiado. Hasta el día de hoy,
tienen las evidencias más claras de la verdad. Tienen a Jesús delante de ellos, pero no lo reconocen. Todos tienen una Biblia en la mano en la tierra. Cristo está delante de ellos. Pero cuando se acercan a la Biblia, la miran con desprecio. Lo tienen tan cerca y está para ellos tan lejos, ¿no? Es increíble. Ojalá que podamos comprender que la lección de esta semana nos haga llevar a la idea correcta. Ojalá se la presente como tiene que ser, para que todos puedan darse cuenta de lo indispensable que es ahora buscar el conocimiento de las profecías para este tiempo, la verdad presente, que es lo único que testifica de Jesús y que nos hará dar cuenta de cómo Él camina con nosotros, está a nuestro lado y no debemos soltarnos de su mano. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a pedirle a Jesús esto en oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos das. Te rogamos que estas palabras queden atesoradas en nuestra mente y corazón y sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros y bendice, Señor, a todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre y donde quiera que esté. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la Escuela Sabática. No se olviden, estamos a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y X como El Último Llamado Divino. Visita nuestras páginas DRC Noticiero para estar con las noticias al día y DarioRap.com. Ahora más que nunca, ¿no? Hay profecías que se están cumpliendo en nuestros días, ¿no? Estamos cerca de que se desate algo grande en nuestro mundo. Que el Señor nos dé tiempo como para terminar su obra, aunque ya es poco lo que queda, ¿no? Gracias a Dios se ha avanzado con gran esmero y con mucho esfuerzo para que la obra de Dios se termine. Así que los eventos que se están cumpliendo en el mundo nos gritan a voz en cuello que ya está por establecerse el gran reino eterno de Jesús el Mesías. Aunque va a pasar un periodo de tiempo un poco atribulado, con fuerza, pero sin embargo, pasada la tormenta viene la calma. Y Cristo aparecerá en la mañana gloriosa. Los hijos de Dios han de estar preparados para los acontecimientos que ya vienen, para anunciar al mundo las cosas que están pasando. Las noticias que tenemos en estas últimas 2 semanas son candentes en relación con lo que debemos hacer para prepararnos, ¿no? Ya vamos a hablar sobre esos temas. Así que visita nuestras páginas y DarioRap.com, la página de la sabiduría, para que puedas conocer más acerca de los acontecimientos finales. Apoya al canal a través de Patreon y Yape o también directamente, para que la obra del Señor pueda seguir avanzando. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.